Y esto nos lleva a hablar de lo que se menciona en el apunte, sobre cómo, de alguna forma, la negativa de la religión, el rechazo a la religión católica, como, si se quiere, como liturgia, llevó al nórdico a asociar mucho más el factor de la naturaleza con lo divino. A ver, como para marcar una diferencia. La religión, el principio de la religión está construido en base a la representación de la naturaleza en ciertas figuras o figura divina. Llega un momento en la historia de la religión que hemos olvidado la base natural de la figura de Dios o de los dioses. Es decir, han pasado tantos filtros el credo, los principios religiosos, que nos hemos olvidado del origen de Dios en cuanto a el origen natural. De hecho, muchísimas personas no conocen y no saben, por ejemplo, que en las tribus americanas el dios surgía del animal totémico, del tótem. Básicamente el tótem, el animal que encabezaba el tótem, era el que fecundaba a las mujeres. No se concebía la relación sexo-fecundación. Es decir, no se creía que las mujeres quedaban embarazadas por la relación sexual, sino que se creía que había una entidad divina, un animal totémico, la cabeza del tótem, que era quien fecundaba a las mujeres. Por eso no se sabía quiénes eran los padres de la criatura. Entonces se construían las tribus o los clanes en base a una línea matriarcal. Estamos hablando de sociedades matriarcales. Esto va a venir ahora después cuando hablemos de Haxan, esta similitud entre la vida campesina y el matriarcado. Eso va a venir ahora en un ratito y lo vamos a hablar. Pero a lo que voy hemos cortado el lazo entre el origen natural y la imagen divina. Y así se ha desarrollado la religión, se desarrolló después de el año cero, después de la vida de Cristo, se desarrolló de tal forma donde la religión ya no se concebía como una relación de fuerzas naturales, sino como una entidad que residía en un lugar específico que era el paraíso. No se asociaba esto con el origen o con las fuerzas naturales. De hecho, se entendería que, según muchos de los preceptos, sobre todo del Nuevo Testamento, que la naturaleza era subyugada por Dios, no que era Dios. Cristo caminando por sobre las aguas, convertir el agua en vino, la división de los panes y de los pescados. Bueno, Dios dominaba la naturaleza, pero no era la naturaleza, era algo por arriba de la naturaleza. Bueno, lo que intenta recuperar este tipo de cine es el sincretismo entre Dios y la naturaleza. Dios es la naturaleza, no domina la naturaleza, no está por un estrato encima de lo natural y desde allí subyuga a la naturaleza. No hay una teoría creacionista. La naturaleza no fue creada por Dios, según el lema nórdico y que de alguna forma se implementa en las películas. La naturaleza no fue creada por Dios. La naturaleza es Dios. Desde ahí es que desaparece un poco la teoría creacionista por algo que llamamos antropología pesimista protestante. Y es que la naturaleza es Dios, las leyes de la naturaleza, las leyes, si se quiere, salvajes de la naturaleza, son las leyes divinas. Entonces en el mundo, quienes deben reinar son los más fuertes y los más aptos para poder desarrollarse en la naturaleza. Estamos hablando de los principios del capitalismo, gente. El capitalismo es, después de muchísimas etapas viciadas, ¿no? Y de mucha agua que ha corrido bajo el puente, el capitalismo es la ley del más fuerte. Y es de las leyes naturales aplicadas a la vida humana. Bueno, de ahí viene. Esa es la ligazón que queremos hacer de alguna manera. Por eso mismo, en las películas, la presencia de la naturaleza no representa, es Dios. La naturaleza tiene una fuerza divina porque es Dios.
Por eso mismo esta relación tan conflictiva del ser humano, que obviamente es un elemento más de la naturaleza, pero es uno de los elementos más chiquitos de la naturaleza. El ser humano, por sus propias capacidades, no puede dominar el mar, no puede transitarlo, no puede atravesar el mar. ¿Cómo hace el ser humano para cruzar el mar? Entre la fuerza mar, la fuerza natural mar, y la fuerza natural ser humano, hay una diferencia abismal. El mar es mucho más fuerte que el ser humano. Lo mismo podríamos decir para muchísimos de los animales que forman parte del reino animal. El ser humano ha desarrollado herramientas que no son naturales para poder dominarlos. Eso es otra cosa. Lo que las películas, Terje Vigen se ve muchísimo, quieren abordar es cómo la búsqueda de trascendencia del ser humano choca ante la inminente evidencia de que la naturaleza divina, la naturaleza Dios, es mucho más fuerte e imponente que el ser humano, y a partir de ahí se da una puja existencialista donde la mayoría de las veces el ser humano termina perdiendo porque corresponde que pierda. Bueno, ese es el tratamiento, si se quiere, religioso en relación a la presencia de la naturaleza en la cultura nórdica y en este tipo de películas.